Es un gusto acompañarlos a ustedes el día de hoy en este su canal Guerrero Abogados. Estaremos hablando de un tema muy importante y que ustedes nos han pedido mucho, ya que han tenido muchas dudas con respecto a la cuota alimentaria en Colombia. Así que el día de hoy les estaré hablando de la exoneración de la cuota alimentaria. Antes de comenzar con este tema, los dejaré con uno de nuestros patrocinadores. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Así que empecemos con qué es la cuota alimentaria. Yo a ustedes ya les he explicado en anteriores videos que la cuota alimentaria se fija para varias personas en Colombia. No solamente se le deben alimentos a los hijos menores de edad y a los mayores de edad en ciertos casos, sino que también se le debe cuota alimentaria al cónyuge y al compañero permanente y a los padres, entre otros casos que se encuentran consagrados en el artículo 411 del Código Civil. Así que esta exoneración de cuota alimentaria opera para todos estos casos, no solamente frente a los hijos, sino también hacia los padres, hacia los cónyuges, los compañeros permanentes o los otros casos de ley. La cuota alimentaria, por ejemplo, en los hijos menores de edad se debe conforme a la ley hasta que cumplan la mayoría de edad, esto es los 18 años. Hay casos donde también se le debe cuota alimentaria a los hijos mayores de edad porque hay unas sentencias de la Corte que estipulan que también se le debe cuota alimentaria a los hijos después de que cumplan los 18 años hasta antes de los 25 o hasta que terminen su primer título universitario. ¿Listo? Entonces, si por algún motivo tú tienes un hijo que ya cumplió la mayoría de edad, pero se encuentra estudiando y no trabaja, tú le debes cuota alimentaria. ¿Cuál cuota alimentaria? La que tenían pactada en el acuerdo de conciliación previo a que cumpliera la mayoría de edad. Hay casos en los que, por ejemplo, en estos de los hijos, hay personas que consideran que no se les debe seguir pagando cuota alimentaria, que no quieren seguir pagando la cuota. Si ese hijo, que ya es mayor de edad, está estudiando, comienza a trabajar, el padre de ese niño, que ya es una persona mayor de edad, podrá solicitar la exoneración de la cuota alimentaria. ¿Cómo la podrá solicitar? Primero, se debe cumplir un requisito de procedibilidad. Esto es, todo lo que tiene que ver con alimentos requiere previo a ir donde un juez a hacer una audiencia de conciliación. Entonces llega el padre o la madre que está pagando la cuota alimentaria y cita a ese hijo. Ya no se cita a la madre o el padre, porque como ya cumplió la mayoría de edad, se representa por sí solo. Entonces se cita a ese hijo y se solicita por audiencia de conciliación la exoneración de la cuota alimentaria. Fundamento, ese hijo ya no está solamente estudiando, sino que trabaja. O por el contrario, ya no estudia, sino que se dedicó a trabajar o no hace ninguna de las dos cosas. Si un hijo que ya cumplió la mayoría de edad no trabaja y no estudia, no tiene por qué recibir alimentos del padre. Ya cumplió la mayoría de edad y debería de proveérselos por sí mismo. El único caso donde se sigue pagando cuota alimentaria es cuando ese hijo mayor de edad está estudiando y no está trabajando. También hay ciertos casos de niños que tuvieron algún tipo de deficiencia cognitiva, por ejemplo, un niño que tenga un síndrome de Down que le impide trabajar y valerse por sí mismo y cuando cumple la mayoría de edad sigue dependiendo de los padres porque se realiza un trámite que hace que la patria potestad se extienda aun cuando cumple la mayoría de edad. En esos casos se sigue pagando cuota alimentaria hasta que esa persona la necesite. Pero eso es un caso aparte. Aquí estamos hablando de una persona que puede trabajar sin ningún problema y aún así decide estudiar. En ese caso, la ley lo protege e indica, mira, como tú te dedicaste solamente a estudiar, pues tu padre o tu madre te deben de seguir pagando alimentos hasta que cumpla los 25 o hasta que termines tú de estudiar. Entonces, estamos en el contexto de que esa persona, ese hijo, está trabajando.
Entonces el padre lo cita a una audiencia de conciliación, sea ante un centro de conciliación público o privado, y le dice, bueno hijo, yo me di cuenta que tú estás trabajando, se hizo una investigación en la plataforma de Ladres y se verifica que tú estás cotizando a salud. En este caso en particular, te pido que ya no te voy a pagar más cuota alimentaria. En esa audiencia de conciliación se pueden dar dos casos. El primero, que el hijo diga, ah, sí, papá o mamá, tú tienes toda la razón, yo ya no debo de seguir recibiendo la cuota alimentaria y venga, hagamos el trámite para que se dé la exoneración. En ese caso, el acta de conciliación termina la cuota alimentaria haciendo una exoneración de esa cuota. Puede darse otro contexto, que el hijo diga, no, es que yo no estoy trabajando, yo me dedico solamente a estudiar. Sucede algo en las audiencias de conciliación y es que no se hace un análisis de prueba porque no hay un tercero que imponga una decisión. El conciliador es un tercero imparcial que ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo, pero el conciliador ni analiza pruebas ni impone nada, y sobre todo si estamos hablando de centros de conciliaciones privados. ¿Qué significa esto? Que el conciliador ante una situación como esa va a decir, no se llegó a ningún acuerdo, acúdase ante un juez de familia para que sea él quien, haciendo un análisis probatorio, determine si se sigue pagando o no cuota alimentaria. Entonces ahí fracasa la audiencia de conciliación y el padre o madre que paga la cuota alimentaria deberá de acudir ante un juez, sea porque lo haga por sí solo si sabe cómo hacerlo, sino por intermedio de un abogado. Allá donde el juez de familia se va a hacer todo un análisis probatorio que se pueda aportar, donde se le pueda demostrar al juez que ese hijo está trabajando o por el contrario que no estudia ni trabaja o que solamente trabaja. En esos escenarios, la otra parte, esto es el hijo, tendrá que demostrar ante el juez que sí se encuentra estudiando y que no está trabajando. Si se logra probar que ese hijo solamente estudia, no va a haber una exoneración de la cuota alimentaria. Pero si por el contrario se logra probar por el padre o la madre que paga la cuota que ese hijo no estudia y que está trabajando o por el contrario no hace ninguna de las dos cosas, indiscutiblemente el juez tendrá que dar por terminada la cuota alimentaria y exonerar a ese padre o madre que ha venido pagando esa cuota alimentaria durante varios años. Otro contexto es, por ejemplo, cuando se le deben alimentos a los cónyuges o a los compañeros permanentes. En el caso de que se dé un divorcio, en un proceso en el que estamos hablando de cónyuges, se da el divorcio y uno de los cónyuges es culpable de la separación y así se determina en la sentencia judicial en el que uno de los cónyuges, el culpable, le va a pagar cuota alimentaria vitalicia al otro cónyuge mientras primero la necesite y segundo no se vuelva a casar, pues también podrá solicitar la exoneración de la cuota alimentaria si logra demostrar que la cónyuge, digamos en este ejemplo, ya no necesita los alimentos. Les pongo un ejemplo. Juan es encontrado culpable de la separación en un proceso de divorcio porque incurrió en la causal de maltrato por violencia intrafamiliar contra su cónyuge María. Juan tiene la capacidad económica de dar una cuota alimentaria a María por 1.000.000 de pesos. María, en el momento en el que se dicta la sentencia, no tiene trabajo porque se dedicó 100% a los hijos. Entonces, Juan deberá de pagarle esa cuota alimentaria mensual a María durante el tiempo que ella la requiera o hasta que se vuelva a casar, porque si se le deben si se le deben alimentos a los cónyuges y el otro cónyuge inocente de la separación se vuelve a casar, pues la cuota alimentaria de ella ya no es de Juan, sino de su nuevo cónyuge. Por eso ahí debería determinar la cuota alimentaria. Si ponemos un contexto en el que Juan está pagando cuota alimentaria a María durante 5 años y María en el 5.º año consiguió un trabajo, es profesional en psicología y se está ganando 20.000.000 de pesos mensuales, ella ya no necesita la cuota alimentaria de Juan, por lo que Juan puede solicitar ante una audiencia de conciliación la exoneración de la cuota alimentaria. Y si María se opone a esa exoneración, pues Juan va a poder acudir ante un juez y solicitar la exoneración de la cuota alimentaria por el hecho de que María ya no la necesita. Entiéndase siempre que en los alimentos se debe verificar la capacidad de quien da los alimentos y la necesidad de quien los recibe. Juan tiene la capacidad económica de seguirle pagando una cuota alimentaria a María. El problema es que María ya no los necesita porque María trabaja y tiene muy buen salario. En ese caso, si se logra demostrar ante el juez que ya no existe la necesidad, indiscutiblemente va a cesar la cuota alimentaria.
También será en el caso en el que María se vuelva a casar, Juan podrá solicitar la exoneración de la cuota, manifestando que María se ha vuelto a casar y que ella no es el proveedor de ella, porque ya ahí cesó los alimentos sanción que le impusieron en el proceso de divorcio. Asimismo, también podemos encontrar la exoneración de la cuota alimentaria cuando estamos hablando de los padres. Hay padres que llegada a cierta edad, hablemos de los 60 años, una madre de 5 hijos ya no tiene con qué proveer sus propios alimentos. A los 5 hijos en un proceso judicial les imponen una cuota alimentaria para su madre. Resulta que se paga esa cuota alimentaria durante 5 años. En el proceso en que se paga esa cuota alimentaria, fallece el padre de ellos e indiscutiblemente como ese padre tenía una pensión, ya le llega a la madre la pensión de sobreviviente. Con esa pensión de sobreviviente, ella ya puede vivir dignamente, por lo que ya no necesita los alimentos de los hijos. Por lo que si los hijos lo desean, no todos, alguno de ellos podrá decir, a mí ya no me está quedando para seguirle pagando cuota alimentaria a mi madre. En este caso ya ella recibió una pensión, ya no requiere tanto de nosotros, yo voy a solicitar la exoneración de la cuota. Debe hacer el mismo proceso, acudir ante un centro de conciliación, solicitar la exoneración de la cuota. Si la madre se opone, iniciar proceso judicial para probar que ella, como ya tiene una pensión y que el otro hijo que está solicitando la exoneración de la cuota tiene 3 hijos menores de edad o por el contrario tiene demasiadas deudas, dice, a mí ya no me está quedando mi capacidad económica para seguir pagando esta cuota alimentaria. Indiscutiblemente en ese caso el juez determinará, después de hacer todo un análisis probatorio, si se da o no la exoneración de la cuota alimentaria. Este proceso permite la exoneración en todas las cuotas alimentarias cuando se logre probar que ya no se requiera el pago de las mismas y conforme a lo estipulado en el 411 del Código Civil de a quién se le debe alimentos. Este fue nuestro corto video del día de hoy. Si ustedes tienen más dudas o inquietudes de cómo funciona el proceso de exoneración de la cuota alimentaria, quieren recibir una asesoría o quieren que nosotros como firma de abogados tramitemos su proceso, contáctenos al 301-322-9007. Si tienen dudas sobre este video, déjenlo aquí en la cajita de los comentarios y les estaremos respondiendo muy pronto. No olviden compartir este video, le puede servir a muchas personas que ustedes conozcan, darle like y suscribirse a nuestro canal para que sigan recibiendo información de su interés. Fue un gusto acompañarlos a ustedes el día de hoy.